Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar hacia una arquitectura industrializada del siglo XXI, que desde Think Productivity, Northbeam, WiseBuild y Modulab hemos puesto en marcha y donde queremos mostraros la metodología de trabajo conjunto que hemos desarrollado, la denominamos 3A3, en la que hemos aunado BIM, Lean y construcción por componentes para optimizar los procesos de proyecto que de proyecto a obra intervienen en la construcción para nosotros del siglo XXI. Esperemos que sea de vuestro agrado esta sesión. Estará estructurada de la siguiente manera. Habrá una intervención de los 4 ponentes. Una vez terminada la sesión, habrá un pequeño debate o una serie de preguntas, dudas, lo que veamos sobre la marcha. Todos aquellos que estéis interesados en hacer cualquier consulta, pregunta, por favor, escribidnoslo en el chat, que yo os iré dando paso una vez terminada la ponencia y, bueno, tenemos así un poquito de orden y a ver qué tal. Y nada más, sin más. Bueno, presentamos un poco al equipo. Tenemos a Pablo Saiz de Modulab. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, tenemos a Pablo Cordero de WiseBuild. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Miquel Zárate de Northbeam. Hola, buenas tardes. Y por último, y no por ello menos importante, a Fernando Cerveró de Think Productivity. Hola Fernando. Hola, buenas tardes. Así que, bueno, sin más dilación, empezamos. Doy paso a Pablo Saiz. Adelante, Pablo. Pues nada, muchísimas gracias, José Manuel. Comparto pantalla. Espero que ya me estéis viendo. ¿Veis mi pantalla bien, no? Sí, se ve bien. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperad si puedo... Uy, disculpad un segundito. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y a todos los que habéis mostrado interés por seguir este webinar. Comentaros un poco, bueno, me toca la parte de introductoria. ¿Por qué lo hemos llamado así, hacia una arquitectura industrializada? Bueno, en principio el dilema era, o el tema era hablar o de construcción industrializada, pero que hemos querido ampliar el abanico, llamarlo arquitectura industrializada, porque tratamos de todo el proceso, desde proyecto hasta el desmantelamiento, como ya veréis, y entonces construcción pensábamos que se podía entender más como solo la fase ejecutiva y no el método que nosotros estamos hablando incluye a todos los agentes y desde el inicio del proyecto. Transformación 3A3, ahora os contaremos un poco por qué ese término de transformación. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a esbozar un método integral para impulsar al sector de la construcción, que pensamos que está aún anclado en el siglo XX a la construcción industrializada del siglo XXI. Ya sabemos que desde hace 2 o 3 años las discusiones en torno a la construcción industrializada, los debates y los congresos de construcción industrializada cada vez están teniendo más peso y más fuerza. Nosotros desde Modulab llevamos desde el 2007 trabajando dentro del sector y trabajando un poco por avanzar en los métodos constructivos. Y bueno, aún así pensamos que es el momento para dar ese empujón, aunando un poco nuestras fuerzas y nuestro conocimiento, pues para empujar a todo el sector hacia lo que entendemos que debe ser la construcción del siglo XXI. Os vamos a contar cómo poder acelerar ese proceso con nosotros a través de lo que hemos denominado transformación 3A3 o método 3A3. Daros a conocer esa visión y si puede ser empezar a trabajar juntos desde ya, o sea que todos aquellos que estéis interesados en saber algo más o en ver cómo podéis aplicar este método, esa transformación, ya abajo ya tenéis la dirección de correo en la que podéis enviar vuestras peticiones y bueno, al fin y al cabo pasar una hora amena en la que si es posible os llevéis algún aprendizaje de valor cuando menos, ¿no? Lo hemos llamado transformación porque estamos hablando de una evolución frente a una revolución. O sea, no pretendemos cambiar los procesos y los hechos constructivos de la noche a la mañana, pensamos que es un error, sino que lo que queremos es daros a entender que esa transformación de los procesos del siglo XX a los procesos del siglo XXI, esa transformación de las constructoras del siglo XX a constructoras del siglo XXI y de los arquitectos del siglo XX a arquitectos del siglo XXI es una evolución. Partimos de un presente
tenemos que conocer el contexto y la cuestión es dar pequeños pasos, cada uno en la medida que sea capaz, para empezar a enfocarse y empezar a adaptar las estrategias de la construcción del siglo XXI. Es una transformación que va dirigido a todos los agentes del sector, tanto constructoras como promotoras, como project manager, como industriales, como arquitectos, y independientemente de su tamaño. O sea, no hay que ser una gran constructora para llevar a cabo esto, incluso constructoras locales y familiares pueden llevar a cabo esa transformación a través de este método. Bueno, la construcción del siglo XXI hacia una arquitectura industrializada es un poco la parte que me toca a mí explicar, ¿no? Y comenzamos con el ya conocido, o muy conocido, informe McKinsey sobre el estado de la digitalización en las industrias, que podríamos hacer extensivo al grado de industrialización de cada una de las industrias manufacturas, y lamentablemente vemos cómo construcción ocupa el penúltimo lugar, solo por delante de la agricultura y la caza. Yo pienso particularmente que este esquema está mal, que realmente la agricultura está por delante de la construcción, teniendo en cuenta que ya se están utilizando cosechadoras autónomas, sembradoras autónomas, los cultivos están totalmente monitorizados y conectados con bases de datos que permiten tomar decisiones en cuanto a la composición del suelo, si es necesario abonar más, si es necesario regar más, cuándo está la cosecha preparada, etc. O sea, así que creo que lamentablemente solo la caza está detrás de nosotros. Y esto pues da mucho que pensar. No hay que desmoralizarse, porque yo creo que lo que hay que ver aquí es que tenemos mucho espacio de mejora. Y ahora vamos a ver un poco por dónde podemos tirar, ¿no? Si vemos un poco la tecnología que nos encontramos hoy en día, del siglo XX, y veis ahí en la imagen de la izquierda, un poco lo que es la tecnología de la construcción actual, ¿no? Tanto para vivienda unifamiliar como para bloque de vivienda o otras edificaciones, se sigue utilizando esa tecnología que Le Corbusier, el arquitecto suizo, franco-suizo, denominó a inicios del siglo XX como el sistema dominó, porque tenía que ver con esa ficha de dominó, el 6, y es esa construcción que avanza frente a la construcción tradicional en cuanto a que los muros se sustituyen por pilares, las fachadas ya son libres, pero vemos que todavía estamos utilizando una tecnología del siglo XX. Esto no pasaría nada si no estuviésemos desechando o no valorando tecnologías disponibles que nos van a permitir avanzar aún más frente a este hecho. Y la cuestión se trata de pasar de la imagen de la izquierda, que puede ser una obra cualquiera, si alguien es el autor de esa obra, no tenemos nada malo que decir contra ella, pero bueno, suelen ser unos procesos en los cuales puede haber incluso escasa o nula digitalización. Todavía hay constructoras que trabajan como máximo con una tabla Excel, pero los planos son impresos o no están digitalizados y bueno, en la mayor parte de los casos se está utilizando AutoCAD, ya BIM, aunque BIM también pensamos que se puede utilizar aún mayor. Son procesos lineales en los cuales es un proceso secuencial, hay poca integración de procesos, hay poca incorporación de componentes, quizás como mucho los únicos componentes que se utilizan son las carpinterías, o tanto exteriores como interiores, o ascensores, pero el resto son elementos que están construidos in situ específicamente, llevando a la obra material y colocándolo ladrillo a ladrillo o tongada a tongada, ¿no? Suelen derivar en una incertidumbre de costes, plazos y calidad. Es difícil controlar la calidad pese a todo el esfuerzo de las OECTs y sobre todo es un impacto de la construcción muy elevado. Y pensamos que tenemos que transitar ya hacia el modelo de la derecha, que es un edificio construido en Delft, se llama el D-Building, el edificio D no es por Delft, D es por desmontable, y es una obra de un estudio de arquitectura que se llama Sepesit Arquitectos, y es una obra donde ya utiliza una digitalización apropiada, hay un proceso simultáneo, hay incorporación de componentes, la estructura se basa en componentes de una dimensión, en el caso de la estructura de fachada, y componentes de 2 dimensiones en caso de los forjados, y componentes de 3 dimensiones en caso de los aseos o ascensores y demás. Y ya hay un mayor control de costes, mayor control de plazos, mayor control de calidad y sobre todo permite introducir a la construcción en el ámbito de la economía circular, que de otra manera
los edificios pues, acabarían en un montón de escombros y de esta manera ese material puede ser revalorado, ¿no? Los componentes pueden ser de 2 dimensiones, de madera, de hormigón, metálicos, componentes lineales o componentes tridimensionales. Tampoco estamos hablando de una tecnología para nada novedosa, y es incluso más antigua que el sistema dominó. Esta tecnología es la tecnología que se aplicó en la construcción ya a partir de la primera revolución industrial, y tenemos como buen ejemplo de esto el Crystal Palace, ¿no? Que gracias a la pericia e ingenio de un agricultor, bueno, de un constructor de invernaderos que era Joseph Paxton, y junto con su ingeniero pudieron construir un método o desarrollar un método para construir 70.000 metros cuadrados en 20 semanas. Utilizando un sistema de componentes creados específicamente para el proyecto y avanzando en los sistemas de montaje, de organización de la obra e incluso incorporando maquinaria específica para colocar, por ejemplo, los vidrios de todo el conjunto. ¿Qué entendemos por construcción industrializada? Y también quizás aquí queremos marcar un poco, poner un poco los puntos sobre las IES, porque sí que estamos viendo en muchos foros que se hablan de términos dispares, no siempre con acierto, y quizás sea importante empezar a decir qué es construcción industrializada, ¿no? Estamos hablando pues, en foros pues, que se habla de construcción por componentes, construcción modular, construcción off-site, como términos que un poco quieren decir más o menos lo mismo, pero bueno, para nosotros la definición de construcción industrializada que es esta, que es, en cierto modo es una definición propia, pero que es un poco compendio de las definiciones que hemos ido encontrando a través de los años de trabajo y de investigación, y básicamente es aquella que hace uso de las estrategias y procedimientos de la industria para conseguir sus mismos fines, es decir, crear productos de calidad accesibles a un mayor número de personas que si se hiciese por procedimientos artesanales. Aquí en esta definición hay 2 términos. Por un lado, hablar de estrategias y procedimientos de la industria, pero por otro lado, identificar cuál es el fin. La industrialización no es un fin en sí misma, sino que es un medio para conseguir crear productos de calidad, accesible, que no baratos. O sea, aquí quizá no es el término, no podemos hablar del tema de la industrialización viene a abaratar los costes, no, viene a crear productos de calidad, accesible a mayor número de personas que si se hiciese por procedimientos artesanales. Es decir, podemos hacer un coche de manera artesanal, será un coche buenísimo, pero será un producto muy caro y accesible a muy pocas personas. Sin embargo, podemos hacer un coche de manera industrializada, que será un producto buenísimo, accesible a más número de personas. Y lo mismo con cualquier objeto, con una sartén, con una ropa, con lo que sea. Muchos, cuando oyen la palabra industrialización o construcción industrializada, piensan que es una varita mágica, que por medio de la cual los materiales automáticamente o por arte de magia cuestan la mitad, la mano de obra cuesta la mitad y todo cuesta la mitad. Pero sí que hay una cierta magia en la industrialización, pero como en toda magia y como en todo truco de magia hay 2 partes. Por un lado está la parte espectacular, está la parte en la que el mago nos distrae del truco, es la varita mágica, son los polvos mágicos, es el abracadabra, y realmente el truco se está realizando en otro lado y es un intangible y no se puede ver. En la construcción industrializada o la industrialización o en la industria en general encontramos esos 2 aspectos, el aspecto espectacular, el abracadabra, y el aspecto intangible, el truco. En la primera revolución industrial fue la máquina de vapor inventada por James Watt allá por el año 1774, la parte espectacular. Pero hay un intangible que es en la publicación de The Wealth of Nations de Adam Smith, La riqueza de las naciones, publicada 2 años después, donde se habla ya por primera vez de la división del trabajo. Es decir, Adam Smith comentaba el ejemplo de la producción de alfileres. En lugar de que un hombre cogiese un alambre, lo estirase, ese mismo hombre lo afilase, le pusiera una caperuza, esmaltase la caperuza y lo metiera en una caja, si el proceso se dividía en una serie de tareas específicas en la que un hombre cogía el alambre, otro hombre lo estiraba, otra persona lo afilaba, otra persona, que podía ser una mujer, le ponía la caperuza, otra lo esmaltaba y otra lo metía en la cajita, la productividad se veía aumentada de manera exponencial. Gracias a las 2 se llevó a cabo la primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial, como hecho espectacular, tenemos la cadena de montaje implementada por Ford, inspirada en los mataderos de Chicago. Pero hay otro hecho intangible, que es la publicación por Taylor de los principios de gestión científica del trabajo,
en la que retoma el trabajo de Adam Smith, lo lleva un poco más allá, cronometrando ya las tareas, estudiando los movimientos, estudiando la maquinaria necesaria y la herramienta necesaria para llevar a cabo cada una de esas tareas, y es lo que implementa Ford en su cadena de montaje y junto con ese principio consigue la revolución en los procesos industriales que dio lugar a la segunda revolución industrial. Ya en la tercera revolución industrial tenemos la incorporación de los ordenadores a las máquinas. Los ordenadores permiten, combinado con las máquinas, llevar a cabo un sistema de control numérico por computadora, las CNC, y permiten realizar tareas con agilidad, tareas diversas, pasando un poco de la producción en masa a la personalización en masa. Y este hecho se ve apoyado por el desarrollo del Lean Production, el método Toyota, también como es conocido por Taiichi Ohno, ingeniero de telar de Toyota, que junto con Eiji Toyoda, uno de los descendientes de los fundadores de Toyota, desarrollan el sistema de producción allá por los años 50 y un sistema de producción Lean Production que se ha extendido a todas las industrias, desde la farmacéutica hasta la de ordenadores. De hecho, es muy probable que las vacunas del COVID se hayan desarrollado en ese tiempo gracias a utilizar estrategias de Lean Production. Con lo cual tenemos por un lado, en la columna de la izquierda, una tecnología y por otro lado, una gestión del trabajo. Un poco este webinar también es un homenaje a esa parte siempre intangible e invisible que es la inteligencia humana frente a la inteligencia y capacidad de la máquina. Otra de las estrategias de la industria es el montaje y el montaje de piezas independientes que se pueden fabricar de manera independiente y que juntas crean un artefacto complejo como puede ser una máquina, un motor. Esto es lo que han llevado a cabo los productores de automóviles, que se han convertido en montadores de componentes que son fabricados por proveedores externos, en lugares externos al montaje final, y que son enviados just in time a la fábrica donde se ensamblan de manera definitiva. Esta cadena de producción se divide en una serie de niveles de proveedor, donde tenemos el coche que se divide en 3 o más niveles de proveedor 1, donde uno pues trae la carrocería, otro el chasis, otro el salpicadero, otro los asientos y demás, y estos cada uno se subdividen en otros niveles de proveedores. Esta cuestión ya se está llevando a cabo por empresas o constructoras como Caterra en Estados Unidos, donde, financiado por capital japonés, crean lo que es la primera constructora siglo XXI fuera de Japón. En Japón esto ya está muy asentado y los fondos japoneses crean estos contextos en países donde todavía hay un potencial grande de crecimiento y Caterra, con gente que viene del mundo de Tesla y de gente que viene de la manufactura, crea esta constructora basada en un principio de end-to-end, de integración de extremo a extremo de la cadena, con una gestión de la tecnología y el dato, basándose en una manufactura off-site, una prefabricación de elementos y controlando toda la cadena de control. Esto es lo que puede definir claramente lo que es una constructora del siglo XXI. Entonces, cuando hablamos de construcción industrializada, también nos encontramos con lo mismo. Una parte espectacular, ¿no? Esos módulos construidos en fábrica, siendo transportados por camiones y luego con grúas colocados en su sitio. Esto es una obra que hicimos en el 2007, fue el prototipo de vivienda modular ecoeficiente, entonces pensábamos que estábamos realizando construcción industrializada, pero realmente lo que estábamos haciendo era simplemente prefabricar o una construcción off-site o una construcción por componentes 3D, como queráis llamarlo, pero la obra, a pesar de estar en un entorno controlado, no contó con la potencia del Lean Construction y tampoco contó con la posibilidad de utilizar estrategias BIM que hubieran ayudado y agilizado muchísimo el proceso tanto de proyecto como de ejecución. Entonces, en la parte de la construcción industrializada tenemos esa parte intangible también que está formada por el Lean Construction, que viene derivada del Lean Production, por el tema de montaje de componentes, de entender el edificio como un organismo complejo formado por elementos individuales o componentes que se integran para crear el producto final, y una tecnología digital, BIM, que ha venido a ayudar a todo ese proceso propiciando la base tecnológica y de gestión de la información y diseño necesaria, ¿no? Por tanto, tenemos una gestión del trabajo, un montaje y una tecnología, que son esas 3 patas que nos parecen fundamentales.
Hemos visto en muchos foros cómo se habla de construcción por componentes, también entendiendo por ello construcción industrializada, cómo se habla de BIM y cómo se habla de Lean, cómo se habla de BIM y Lean a veces, de BIM y construcción por componentes, pero hemos echado muy en falta la integración de esas tres patas y ha sido un poco lo que nos ha impulsado a crear esta metodología de trabajo. Es en la unión de las tres, o sea, puedes construir por componentes si tienes un avance, puedes construir con BIM y tienes avances, puedes utilizar BIM y tienes muchísimos avances en productividad. Y puedes combinar 2 a 2 dando cosas intermedias, pero si combinas los tres es donde te vas a encontrar la verdadera potencia de los procedimientos industriales aplicados a la construcción. ¿Qué es Lean? Para aquellos que no tengan mucho conocimiento de Lean, pues brevemente, Lean es una filosofía de gestión de procesos fundamentalmente, que se compone de una serie de metodologías. Lean trabaja sobre el concepto de valor, identifica qué es valor y se mapea la cadena de valor y opera bajo 3 conceptos. Añadir valor al cliente, una vez definido qué es valor. Trabajar sobre la filosofía Kaizen de mejora continua y sobre la optimización de los procesos eliminando desperdicios, lo que denominan mudas, que se identifican 7 más 1. Esos desperdicios son desperdicios por sobreproducción, desperdicios de producción de piezas defectuosas, que es lo que lleva a la calidad perfecta a la primera, del método Toyota, desperdicio de transporte de material excesivo o recorridos excesivos, desperdicio de stock, desperdicio de sobreproceso, de esperas, de movimientos innecesarios y el último que se ha incorporado es no contar con las personas o talento no utilizado. Por construcción por componentes y montaje, ¿qué entendemos? Pues componente es un elemento del edificio fabricado en taller e integrado en obra sin tener que sufrir ninguna modificación o adaptación. Construir mediante componentes compatibles es ensamblar componentes que pueden estar realizados por distintos productores, prefabricación abierta o por un solo productor, que son sistemas de mecano o industrialización cerrada. Para construir por componentes, la estrategia es descomponer el edificio en sus elementos componentes, igual que hemos visto con el automóvil. Se trabaja con plataforma de producto o biblioteca de componentes o kit of parts o como Begoña López Ferrer denomina, súper interesante, que es la cajita de componentes. Para ello es necesario decidir cuánto, qué, cómo y dónde se industrializa. No es necesario industrializar toda la construcción. A veces simplemente basta con industrializar la fachada o con industrializar algunos elementos. Ya se está utilizando industrialización, aunque no se sepa, el paso del tabique de rasillón al tabique de yeso laminado ya es un paso hacia la industrialización. Una vez que el edificio está descompuesto hay que reunir las piezas, para ello hay que establecer la secuencia de montaje, hay que establecer una cadena de proveedores y luego pues hablaremos, y ya se hablará más Fernando, de lo que son procesos de arriba a abajo o procesos de abajo a arriba, es decir, tienes la forma final y lo descompones en sus componentes elementales o tienes los componentes y estableces la forma final. Y con BIM, que son las siglas de Building Information Modeling, es una tecnología que nos permite ya no solo dibujar el edificio, hacer un 3D del edificio, sino que está representado, está simulado. Estamos simulando digitalmente una construcción donde se trabaja con datos, se trabaja bajo biblioteca de componentes y donde los elementos son parametrizados e informados. Se puede dar información del material, de su resistencia, de su comportamiento térmico, de sus costes, del proveedor, del tiempo en el que tiene que estar colocado en el momento en el que se coloca ese componente en el edificio. Puede simular el coste, puede simular el montaje. BIM maximiza su potencial trabajando por componentes. Es su naturaleza trabajar por componentes, es su vocabulario. Las palabras con las que trabaja BIM son componentes del edificio. Es, por tanto, orientado a los componentes y orientado a la fabricación digital. Y trabaja en todo el ciclo de vida del producto, desde el concepto, diseño, fabricación, construcción, uso y desmantelamiento. Y pasamos al ciclo de vida. Le doy paso a mi compañero Fernando Cerveró, que os va a explicar un poco de cómo llevar esto a cabo dentro del ciclo de vida de la edificación. Pues gracias, Pablo. Pues justamente ahora lo que vamos a ver es pues, cómo o vamos a esbozar esta metodología pues, y esta combinación de estas tres patas pues, realmente apasionante, ¿no? y que sabemos y vemos que es el camino para poder evolucionar el sector, ya no revolucionar, pero sí evolucionar el sector y ayudar a que eso ocurra y añadir valor a todo el sector, ¿no?
Bien, pues esas etapas del proceso que vamos a ir viendo las hemos resumido en 4 fundamentales. Habrá una inicial donde se desarrolla el diseño, luego habrá una de montaje, ensamblaje o construcción, porque no tenemos por qué llegar al 100% de todo el proceso. Por otro lado, el mantenimiento del propio edificio o el uso y mantenimiento del edificio. Y por último, el desmantelamiento, ¿no? Ya avanzaba Pablo, no hablamos de demolición, sino de desmantelar el edificio para pues generar toda esa economía circular y ese de la cuna a la cuna, ¿no? Cradle to cradle. Bien, pues habíamos visto estas imágenes tan espectaculares, ¿no? De cómo llegan esos módulos y esos elementos a la obra, pero para que esto llegue así a obra, realmente anteriormente tenemos que haberlo transportado hasta allí. Y para transportarlo hasta allí también hemos tenido que fabricarlo en un entorno que va a ser, desde luego, mucho más controlado y nos va a permitir, pues, o va a tener varias ventajas. Una de ellas va a ser la de poder optimizar los procesos de forma más sencilla de lo que podríamos hacerlo en obra. Incluso en un entorno controlado también a nivel de seguridad para los propios operarios, ¿no? Y de ergonomía. Pues ese entorno va a ayudar mucho a la optimización de todo el proceso. Pero para generar esa fabricación, además de eso, tenemos que haber realizado una fase de diseño, diseñar nuestro producto, ¿no? Ahí empezamos a hablar de producto y ya no tanto de proyecto, ¿no? Esa palabra que estamos utilizando de productivización, donde ese diseño va a estar dirigido pues primero por la división en diferentes componentes, ¿no? Cómo vamos a descomponer el propio edificio. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Pues hay varias formas de hacerlo. Una, ya tenemos pues todo el edificio montado o diseñado, igual que, y para reflejarlo ponemos esta imagen, ¿no? De una vaca donde ya existe completamente en todo su esplendor esta vaca y la vamos a ir descomponiendo en diferentes partes, ¿no? El solomillo, el entrecot, la carrillera y lo que haga falta, ¿no? Pues lo mismo sería en un edificio que ya pudiera estar diseñado, analizaríamos de arriba abajo cómo podemos dividirlo en diferentes elementos. Y por otro lado, otra forma de llevarlo a cabo es, no, bueno, pues tenemos nuestros elementos y vamos a ver cómo los vamos a ensamblar entre sí y los vamos a fabricar para luego llevárnoslo a nuestra obra. Esto lo representa muy bien estas piezas de Lego, ¿no? Donde algunas de ellas las podremos premontar en un entorno controlado para luego transportar a la obra y otros de ellos, pues quizá los montemos directamente en nuestra propia obra. Bueno, pues este es uno de los primeros pasos, dirigir el diseño o el diseño va a estar dirigido por componentes. Pero además, ahora tenemos la posibilidad y tenemos el conocimiento y las herramientas de esa división por componentes, pasarla a un entorno digital, donde nos va a facilitar no solo la visualización en 3D, como estamos viendo aquí, de esos elementos, sino además nos está dando una información y unos datos realmente útiles. Vamos a poder, por ejemplo, simular de forma anticipada el propio proceso de ensamblaje en obra, pero además nos va a dar una información espectacular pues a nivel de costes, de plazos, o sea, es decir, esos elementos que estamos viendo ahí y que tenemos diseñados tienen una serie de información que nos van a ser muy útiles para tomar decisiones tempranas, para poder añadir el mayor valor a nuestro producto. Por lo tanto, vamos a empezar a diseñar hacia la fabricación y vamos a empezar a diseñar hacia fabricar y también cómo vamos a ensamblar, ¿vale? Diseñamos hacia fabricar y ensamblar, donde vamos a tener que tomar una serie de decisiones. Estamos hablando de descomponer un edificio, pero ¿hasta qué nivel de descomposición tenemos que llegar? Bueno, pues habrá que tomar esas decisiones en esta fase inicial de diseño. Quizá no vamos a descomponer todo el edificio o vamos a hacer que todo el edificio esté compuesto por componentes en 3 dimensiones que van a llegar a la obra. Quizá pues elijamos solamente una parte, ¿no? Bueno, pues esas son decisiones que tomaremos en esta fase de diseño, donde también definiremos ese nivel de granulidad que nos va a permitir también el propio diseño
a nivel tecnológico, con BIM, ¿no? Y además, si utilizamos todos los datos que nos está ofreciendo la metodología BIM y las herramientas que utilizamos y los mezclamos entre sí, y pues insisto, la información que nos va a dar va a ser muy potente para tomar esas decisiones anticipadas. Ahora bien, ¿qué ocurre además? Bueno, pues aquí estamos viendo una fachada, pero para generar esa fachada, fabricarla y ensamblarla en obra, pues la tecnología nos está permitiendo una colaboración temprana con ciertos agentes que hasta ahora quizá no participan tanto, como son suministradores, contratistas y subcontratistas. Es decir, empieza a haber una colaboración inicial o más o temprana o anticipada que nos va a permitir, junto con la tecnología, pues desarrollar todo un catálogo de componentes, como estamos viendo aquí, junto con él, para que luego simplemente los vayamos ensamblando a nivel digital y luego ya a nivel físico. Pero, por lo tanto, vamos a tener que trabajar de forma un poco más colaborativa. Este pequeño diagrama nos está diciendo cómo solemos trabajar en la actualidad. Es decir, hay una serie de decisiones que vamos tomando en las fases de todo un proyecto en el que la propiedad pues le pasa información, le transmite información al arquitecto, ese equipo de diseño decide pues, los sistemas de envolventes, los sistemas estructurales, los sistemas de climatización y se lo va pasando a la ingeniería, de ahí al contratista y finalmente al subcontratista, que es el que lo va a montar, el que lo va a construir. Y quizá el feedback que recibamos de él es que no es el sistema adecuado o la forma adecuada de poder desarrollar nuestro proyecto, de poder construirlo. Por eso pasamos de esa toma de decisiones tan lineal a una toma de decisiones y un trabajo mucho más colaborativo, donde integramos las tres patas básicas, propiedad, equipo de diseño y contratista, y además empezamos a tomar también decisiones a nivel de, oye, ¿qué nivel de colaboración vamos a tener con algunas subcontratas, con proveedores, con suministradores? Porque en esta fase de diseño tenemos que elegir con quién vamos a trabajar o según lo que queremos descomponer o no, cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Lo que además ocurre es que, claro, para generar esta colaboración, pues fijaros, en el sector de la construcción, pues a lo mejor esta colaboración va a funcionar durante un proyecto y luego igual estas personas no nos volvemos a ver durante años o vete tú a saber, no es como en el sector industrial donde la colaboración es a largo plazo, ¿no? Aquí es mucho más a corto o medio plazo. Por lo tanto, si tenemos esa construcción por componentes, tenemos la digitalización que nos ayuda, lo que también nos ofrece el IM es la integración y metodologías que nos ayuden a que esa colaboración se genere de verdad. Y no solamente empiece a haber una colaboración en fase de diseño, sino que además genere que en fase de diseño estemos pensando en cómo vamos a fabricar, cómo vamos a ensamblar y cómo vamos a construir. Y de forma que seamos todos conscientes que tenemos que eliminar los desperdicios, es decir, optimizar los procesos, alineando a todos esos agentes y además ofreciéndonos metodologías como Last Planner System en fase de diseño para coordinar todos esos entregables que vamos a tener que ir llevando a cabo durante toda esta fase de diseño de nuestro producto, al fin y al cabo, ¿no? Porque ya empezamos a hablar de producto. Esto lo refleja muy bien la imagen de la izquierda, una foto que tomamos en un proyecto ya en el 2010 en San Francisco, donde representaban con este esquema qué es lo que querían llevar a cabo. Pues fijaros, estaban unos suministradores que iban a llegar a la obra justo just in time, ¿no? Justo a tiempo, lo que se necesita, en la cantidad que se necesita y en el momento que se necesita, y algunos de esos elementos pues, podrán llegar prefabricados en una fábrica, pero otros no, pues simplemente llegarían materiales que en la propia obra iban a premontar allí, como pueden ser unas instalaciones dentro de un bastidor, lo subían a un carrito que existía de verdad, ese carrito lo subían al hospital, a las plantas del hospital, y había un operario con unas herramientas básicas que simplemente atornillaba ese bastidor al techo y bajaba el carrito para dar una señal pull de que hay que seguir fabricando, como si una fábrica del sector industrial estuviera representada en la misma obra, ¿no? La imagen de la derecha representa además que la parte tecnológica nos va a permitir visualizarlo, o sea, ver si de verdad este montaje tiene sentido, pero además ofrecernos una serie de datos que serían muy complicados de obtener si no tuviéramos toda esta tecnología, ¿verdad?
Entonces, como veis, hay que tomar una serie de decisiones en esta fase de diseño. Además, es la fase clave. Y esas decisiones ya no son, como decíamos y anunciaba al principio, de forma lineal. Por lo tanto, para trabajar de forma colaborativa esas decisiones, también Lean nos ofrece herramientas como Choosing by Advantages, elección por ventajas, donde va a dirigir las conversaciones y va a ayudarnos a saber cómo tomar las decisiones de forma conjunta y de forma colaborativa. Y además, todas esas decisiones también van a ir dirigidas hacia un coste objetivo. Es decir, cada decisión sabemos que es para añadir valor al propio producto, pero además con un coste objetivo que tiene la propiedad de ese edificio, ¿no? Y semanalmente vamos a ir controlando esos costes y una vez más la tecnología lo que nos ofrece es ese control de forma mucho más ágil y sencilla que si no la tuviéramos, ¿no? Que se hace un proceso mucho más complejo. Por lo tanto, el proceso de diseño se divide, o la etapa de diseño se divide en diferentes etapas, diferentes subetapas, que va desde el estudio de viabilidad hasta el proyecto de ejecución. Aquí en España sería así, ¿no? Que sería un diseño detallado, e incluimos una etapa más que es no solamente diseñar el propio edificio, sino diseñar cómo vamos a fabricar, diseñar cómo lo vamos a montar, cómo lo vamos a ensamblar y diseñar incluso el proceso constructivo de esos elementos que hemos decidido que no vamos a prefabricar en entornos más controlados. Pero si os fijáis, cada una de las etapas está dirigida también por ese coste objetivo. Esto, por supuesto, como vemos, pues cuanto antes podamos hacer partícipes a los agentes que van a colaborar en la fase de fabricación y de construcción, pues nos va a ayudar y muchísimo, ¿no? Por lo tanto, las licitaciones, cuanto antes se anticipe, muchísimo mejor. Si además a esto le incluimos contratos Lean y PD, donde compartimos riesgos y beneficios y trabajamos tanto la parte metodológica como la filosófica, como lo plasmamos todo en un contrato que refleje todo eso, el potencial es muchísimo mayor. Esto no lo hemos inventado 3 a 3, esto se llama Target Value Design y viene del sector industrial que se llama Target Cost. Y si vemos las etapas del sector industrial, veréis que realmente coinciden exactamente o muy similares a las que estamos planteando. Herramientas de colaboración hay muchísimas en fase de diseño y Lean nos ayuda a eso y son sencillas, o sea, son muchas, pero lo que hacen es facilitarnos la vida en todo ese proceso. En definitiva, tenemos una serie de elementos que son esos legos y además tenemos una parte tecnológica que nos va a ayudar a, fijaros, aquí este vídeo que estáis viendo es el configurador de Lego, ¿no? Donde tú puedes, a través de una serie de catálogos de piezas, ir diseñando pues, tu producto tal y como lo quieres y además de eso no solamente lo estás visualizando lo bien que queda, sino que te está dando la información de cuánto te cuesta cada una de las piezas, por lo tanto te va a dar el coste global. Pero además, cuando acabes de diseñarlo, vas a poder hacer un pedido donde se va a poner a fabricar, te va a llegar a tu casa ese pedido y te va a dar unas instrucciones de montaje, ¿no? Pues esto mismo es lo que estamos planteando en todo este proceso desde 3 a 3 o este método 3 a 3. La realidad es que la construcción, el producto, no lo hacen las propias las piezas solas, ni el mundo digital solo, sino al final no lo hace Lego, sino que lo hacen los clics de Playmobil, ¿no? Que son las personas, al fin y al cabo. Entonces, ahí está Lean, que te ayuda a que eso de verdad empiece a funcionar. Por eso, esas 3 patas de construcción por componentes, digitalización y una filosofía con sus métodos para que esto de verdad funcione. Hemos unido todo esto, pero no solo para la fase de diseño, sino ahora empieza la fase de montaje o de construcción. Pero claro, como estamos hablando de construcción industrializada, hay una etapa previa que es la de fabricación. Lo que pasa que para llegar a esa fabricación, ahí ya hemos decidido muchas cosas, como decíamos, hasta qué nivel de industrialización vamos a llegar. Como puede ser en la casa de la izquierda, Río Monte, que puede llegar directamente prefabricada, o la imagen del centro, donde solamente se decide que se trabaje en unas torres en Barcelona con los baños prefabricados, o la fachada de la estructura junto con los baños. Eso es un nivel de decisión que ya hemos definido en fase de diseño. Pero para empezar a montar vamos a utilizar sistema pool, es decir, yo quiero fabricar, pero ¿qué necesito fabricar? Pues eso me lo va a decir
toda la planificación o todo lo que o todo el sistema de producción que queramos llevar a obra, y de ahí tiraremos hacia atrás a las diferentes etapas. Es decir, no me sirve de nada que el fabricante de prefabricados de hormigón me monte todas las columnas de un centro comercial y las fabrique enteras y me las lleve a obra, si yo lo que necesito es cerrar zonas concretas del centro comercial con sus losas y sus forjados para que los otros elementos vengan y los podamos ensamblar para que podamos básicamente solapar más actividades y acabar antes en plazo. Claro, para planificar todo esto, pues Lean nos ofrece el Last Planner System o sistema del último planificador, que es un sistema de planificación colaborativa, planificación y seguimiento de la planificación colaborativa, que tiene en cuenta las subcontratas. Entonces, tiene varias etapas. Estáis viendo la imagen de la izquierda, una Pulse Session en la Sagrada Familia, que es una obra compleja, pero que también tiene varios procesos industrializados. Y en el centro, ahí estáis viendo a las subcontratas, que son los que están desarrollando esa planificación. En el centro estáis viendo cómo están generando en otra obra en Madrid todos los ritmos, el takt time, que se llama un ritmo constante, igual que en una fábrica, igual que en la Ford, en la Nissan, en Toyota, pues lo mismo, pero para obra. Y en la imagen de la derecha, un seguimiento semanal de donde ellos se van autogestionando, ¿no? Y van colaborando entre sí cada una de las subcontratas y suministradores. Si a esto además utilizamos herramientas que están adaptadas para este sistema, empezamos a tener pues no solamente una información potente de lo que está pasando y de lo que va a pasar, sino además nos lo está enseñando de forma visual a través de estos 4D que muchos conoceréis y estamos viendo en qué momentos se están ensamblando cada uno de los elementos, sino que además nos puede ofrecer una información y una combinación entre planificación y producción, costes, en fin, muchísima información que solamente al introducir ciertos datos la tecnología nos permite relacionarlos y disponer de información temprana, pero además de datos que hasta ahora eran realmente o son realmente complicados de obtener si no es con esta tecnología y con metodología BIM. Bueno, pues una vez tenemos todo planificado, sabemos cómo estamos yendo o cómo va a ir, pues desarrollamos nuestro plan de compras con la empresa contratista, ¿no? O dentro de todo el proceso. Ese plan de compras, que alguno vendrá de la fase de diseño, otras se tendrán que realizar en esta fase. Una cadena de suministro y el plan logístico dentro de la obra, donde además de tener metodologías para controlar esto, la digitalización de todo el proceso nos permite tener una trazabilidad de todo del gemelo digital, donde a través de códigos QR u otras tecnologías, saber dónde va cada uno de los elementos y en qué momento tiene que ir y cuánto cuestan, ¿no? Si a esto además lo combinamos con las 5 S en obra, el potencial es realmente potente. Y claro, si implementamos 5 S en obra, que son las 5 S en obra es un sistema simplemente que genera seguridad y más productividad, pero al final lo que se ve es orden y limpieza. Si esto lo estamos haciendo en obra, ¿cómo no hacerlo en las fábricas? No tendría sentido que en lugar de incorporar todos los procesos industriales de otros sectores a nuestro proceso de fabricación en una fábrica, no tendría sentido incorporar en vez de esto las metodologías tradicionales de obra, ¿no? Pues aquí haríamos exactamente lo mismo. Incluso desarrollando talleres Kaizen y a través de Value Stream Mapping o mapeo de la cadena de valor para detectar todo el proceso de fabricación y sobre todo eliminar los desperdicios que hay dentro de todo ese proceso. Con esto además le metes el componente BIM y digital, pues vamos a poder utilizar la información que ya nos venía de etapas anteriores de fase de diseño para poder fabricar, donde además nos va a dar modelos que nos van a ayudar a llevar seguimiento conectado incluso con las ERPs de la propia empresa o para el control de la calidad, ¿no? Luego ya, una vez lo tenemos ensamblado y construido, vendría el mantenimiento y el uso de ese edificio. Y en este caso, pues si combinamos dos patas fundamentales, una, la parte metodológica de TPM de una filial de Toyota con los modelos BIM, donde conectamos los modelos con bases de datos, pues vamos a ser capaces también, una vez más, de anticiparnos a través del mantenimiento preventivo
y de adelantarnos a los posibles problemas que tenga el propio edificio, a saber cuándo tenemos que realizar ciertos controles de calidad, bueno, y a saber muchísima información, que todo esto viene de las fases previas, ¿no? Donde hemos podido tener mucha información de qué está en cada sitio, dónde está, por qué está ahí, cuánto ha costado, en qué momento se puso y cuándo hay que realizar el propio mantenimiento. Y por último, el desmantelamiento, ¿no? Habíamos visto que estábamos montando estos elementos en la obra, pues estos no tal cual así, ¿no? Estos elementos no los vamos a llevar tal cual para otro proyecto, pero quizá podamos utilizar muchos de esos materiales para otros proyectos o para reciclarlos de forma coherente y de forma que ayude sobre todo pues, a todo el entorno de economía circular y entorno pues, eco-friendly, ¿no? Y además tenemos que transportarlos, bueno, lo que nos habíamos llevado, ¿no? Nos lo volveríamos a llevar, no tal cual, probablemente. ¿Y para qué? Para luego poder utilizarlo en algún otro proyecto, como decía, pues desecharlo donde toca. En definitiva, los tres elementos y las tres patas que decía, construcción por componentes, esas piezas de Lego, por otro lado la parte de digitalización que nos ayuda a entender, a conocer y a tomar decisiones tempranas y a colaborar de forma conjunta, y metodologías para que esas personas sean capaces de llevarlo a cabo. Pues bien, hemos unido esas tres patas dentro de cada uno de todos esos procesos, desde el diseño, ¿no? Hasta el desmantelamiento del propio edificio, a través de la metodología 3A3. Y ahora pues os voy a dejar con Pablo, con Miquel, perdón, para pues, hablar de esta metodología. Vale, muchas gracias, Fernando. A ver. Vale. Vale, ya lo tengo. Vale, bueno, muchas gracias, Fernando. Después de la explicación de Pablo y de Fernando sobre todos los casos prácticos y las formas de uso de estas tres metodologías, ahí me toca la parte que más ilusión nos hace, que es presentaros un poco el método 3A3 que hemos diseñado tanto en trabajo conjunto de Modulab, Wisebuild, Think Productivity y Norbeam, que es la forma que tenemos de dar a nuestros clientes o poner al alcance de nuestros clientes estas tres metodologías, la construcción por componentes, Lean y BIM. Hemos estado trabajando durante estos últimos meses en un proceso en el cual intentamos simplificar y optimizar cómo podemos dar a nuestros clientes esta solución de estas tres metodologías, en la que hemos diseñado una fase 0, una fase inicial y 3 fases de trabajo dentro del proyecto, dentro de nuestro método 3A3. ¿Vale? Os paso a explicar un poquito por encima en qué consiste este método, ¿vale? La fase 0 que llamamos es una fase inicial en la que lo que hacemos es captar la información que consideramos fundamental antes de empezar a trabajar para un proyecto o para un cliente, ¿vale? Para que así, cuando comenzamos el trabajo en una fase inicial, en la fase 1, realicemos ese value stream mapping del que hablaba antes Fernando, en el que realizamos la cadena de valor actual del cliente y detectamos las posibilidades de mejora que existen dentro de esos procesos internos que tiene el cliente intrínsecos. Vale. Una vez que tenemos detectada esa cadena de valor actual, trabajamos por medio de talleres específicos muy lúdicos y muy dinámicos. Muchos de vosotros que ya sois clientes nuestros conocéis la forma de trabajo. Al final buscamos el aprender colaborando. Y entonces, pues bueno, por medio de estos talleres entendemos que esos puntos de mejora que hemos detectado, las soluciones que pueden presentarle tanto Lean como construcción por componentes como la digitalización o BIM, y intentar que la gente que vaya a trabajar con ello entienda por qué y para qué realizamos estos cambios. ¿Vale? Una vez que ya tenemos ese conocimiento, vamos a la fase tercera de este método 3A3, que sería la fase final, en la cual lo que ponemos al alcance de nuestros clientes es el plan de acción específico de la cadena de valor inicial que hemos sacado, con todos los problemas detectados y sus soluciones específicas descritas
y aclaradas para que se pueda comenzar a trabajar en una nueva forma de trabajo que es la que estamos hablando. Al final, la evolución, no la revolución, el evolucionar hacia la construcción del siglo, lo que queremos que sea la construcción del siglo XXI, ¿no? Que sería eso, el aunar Lean, BIM y construcción por componentes en una misma y poder ponerlo al alcance de todos, ¿vale? Bueno, si queréis, esto al final lo que hemos intentado es que sea un poco una introducción al método. Si queréis un poquito más información sobre ello, os dejamos aquí el mail info@método3a3, ahí nos preguntáis y estaremos encantados en ampliaros todo lo que queráis. Y ahora os dejo con Pablo Cordero, que os va a explicar un poquito las conclusiones de todo esto que hemos intentado hablar en esta charla y pasaríamos ya con las preguntas finales, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, yo para cerrar y bueno, para poner sobre la mesa algunas conclusiones que me parecen interesantes para cerrar el webinar y recogiendo un poco lo que ha dicho Pablo, lo que ha dicho Fernando y lo que nos ha contado Miquel, yo quiero poner sobre la mesa pues 3 conclusiones, una solución y un deseo. La primera conclusión, diferenciar revolución frente a evolución. Lo que está pasando con la construcción industrializada en el sector no es una revolución, no se trata de poner patas arriba al sector, sino que es una evolución natural, casi orgánica, si así lo queréis, en la que estamos optimizando algo que deberíamos haber optimizado hace tiempo y que hemos llegado a un momento, que es el momento actual, que es un momento en el que convergen varios caminos muy interesantes, que por un lado está la necesidad acuciante, ¿no? de mejorar el sector en cuanto a la productividad, es decir, sabemos todos los indicadores que estamos viendo en la construcción y de esa mejora que tenemos en el sector bueno, pues de optimizarla y no seguir haciendo las cosas como la venimos haciendo hace mucho tiempo. Luego hay otro input muy interesante en este momento, que es que empezamos a adquirir nuevas formas de gestión, donde empezamos a hablar ya de agilidad, empezamos a hablar de más colaboración, de integración, hemos empezado a romper un poco las barreras de trabajar en silos. Y hay otra tercera pata interesante que es la madurez tecnológica. En el sector de la construcción es baja, pero sí es verdad que en el mundo BIM venimos trabajando en la construcción desde hace ya casi 6, 7, 8 años y no digo que sea un sector muy maduro, pero sí es un sector que ha iniciado, si así lo queréis, la ruta hacia la madurez tecnológica. Pues este trinomio, ¿no? de una necesidad de productividad con unas nuevas metodologías de gestión, con esa madurez tecnológica, hace que sea un buen momento para dar el salto hacia una construcción industrializada. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de no inventar la rueda, sino de traernos de otros sectores industriales que lo hacen muy bien desde hace ya muy tiempo y adaptarlo a nuestro sector. Es decir, lo que estamos generando con el método 3A3 realmente es filtrar todo lo que está pasando en otros sectores, quedarnos con lo importante y armar un puzzle, esas piezas y hacerlas que coinciden bien para que lo tengáis encima de la mesa cuando os haga falta. ¿Por qué todo esto? Pues básicamente porque la sociedad exige mucha más calidad, exige mucho más respeto por el planeta. Ya sabéis que hay una estrategia en cuanto al tema de la eficiencia energética y el tema de la sostenibilidad y, por supuesto, requiere una mejor arquitectura. La respuesta que se puede dar en esta primera conclusión es a través de la mejora de procesos y de tecnología. Es decir, no solamente tecnología, no solamente construcción industrializada o construcción por componentes, sino además eso hay que atarlo con una mejora de procesos que es, por ejemplo, la filosofía Lean u otros métodos ágiles. Vamos a pasar. Vale. La segunda conclusión. Mayor accesibilidad a productos de calidad. Es decir, es muy importante que diferenciemos entre la construcción que ha sido artesanal y cuál es la connotación de lo artesanal. Lo artesanal, históricamente, ha dado siempre 2 tipos de productos. O uno de baja calidad, muy accesible, es decir, lo artesanal muchas veces al no estar industrializado genera algo de baja calidad, sí, es verdad que muy accesible, pero quizás eso la sociedad esté un poco cansada de ella. Y luego lo artesanal también tiene la otra vertiente, que es el polo opuesto, que es productos de muchísima calidad, pero inaccesibles. Es decir, se pueden hacer cosas a mano, se puede hacer un Rolls Royce a mano, pero lo hace inaccesible para la gran mayoría. Pues bien, la construcción industrializada, una de las cosas que nos permite
adquirir esos conocimientos para hacer productos accesibles de una calidad excelente. Y esto se hace a través de un planteamiento de la personalización en masa, es decir, gracias a la identificación con la metodología de la procesión industrializada, con el método 3A3, de identificar qué se puede digitalizar, qué se puede repetir, qué funciona e irlo iterando entre los siguientes proyectos, podemos industrializar un proceso para hacerlo más accesible al público en general. Pero en definitiva, lo que se está buscando es hacer mejores edificios con unas prestaciones excelentes o mejores prestaciones y accesibles a los diferentes nichos de mercado, a los diferentes grupos de interés. No significa de repente hacer vivienda social únicamente, sino que a lo mejor podemos hacer vivienda de alto standing, pero accesible en el criterio de esa accesibilidad. Y en definitiva, de lo que estamos hablando es de la incorporación de nuevas herramientas para perseguir los mismos fines. Es decir, estamos buscando una arquitectura muy buena y una construcción de calidad excelente y pensada o focalizada en ese usuario final. Y aquí es donde la tecnología nos ayuda mucho. Esta es la segunda conclusión. La tercera conclusión es más integración temprana y más colaboración, ¿vale? Hemos visto que para poder poner todo esto en juego es necesario no aplicar tecnología para automatizar cuestiones, no aplicar mucha construcción industrializada, sino que es quizás más importante hacer un cambio de paradigma en cuanto al cómo colaboramos, en si confiamos los unos en los otros, en cómo nos coordinamos, y para eso es necesario implementar una filosofía Lean, una metodología Lean. ¿Qué cosa todo esto? Es decir, nosotros entendemos que en la propuesta de valor está la integración del trinomio BIM-Lean, BIM, construcción por componentes, y cosido por Lean, y creemos que es lo importante. Al final estamos hablando de hacer cosas que hacen las personas y que son para las personas, con lo cual esa parte social, si así lo queréis, de lo que estamos proponiendo, es muy importante. Lo que sí es cierto que la tecnología que hay a día de hoy en el sector AECO nos posibilita hacer una integración temprana en una fase digital y validar las soluciones constructivas y validar incluso esa coordinación de componentes. Esa tecnología que, bueno, gente que está aquí en el webinar la conoce sobradamente, bueno, pues ahora tiene una aplicación, si así lo queréis, como más puntera o más focalizada en el sector de la construcción por componentes. Y luego, por supuesto, cuando hablamos de integración y colaboración temprana, no hablamos únicamente de los agentes que conocemos a día de hoy, es decir, del arquitecto, el constructor, la contrata, la subcontrata, sino que hablamos de verticalizar de verdad en una fase temprana a toda esa cadena de valor. Estamos hablando de unirnos todo el ecosistema de trabajo de los proyectos, y hablo de los fabricantes, manufactureros, en general la industria, y poder hacer innovación entre todos nosotros para hacer mejores productos, y de esto va la construcción industrializada, va de coordinarse, colaborarse, generar compatibles y esos compatibles ensamblarlos en una verticalización de la cadena. ¿Por qué esto es importante y qué aporta? Pues realmente si hacemos esta verticalización en fase temprana, es decir, si somos capaces de aglutinar esta cadena de suministro, pues hay cosas muy interesantes que suceden, como por ejemplo la desintermediación de la cadena de suministro, que es muy opaca, que es una cadena de suministro que normalmente paga el precio el usuario final o el promotor. Bueno, pues al verticalizarnos una fase digitalizada podemos optimizar el proceso y el flujo y tener un objetivo común, que es, como digo, arquitectura excelente y mejor construcción, que es lo que nosotros hemos bautizado como la arquitectura o la construcción del siglo XXI. El método 3A3 que hemos pensado, que hemos diseñado, intensifica esta labor, la ha intensificado estos meses atrás, la ha pulido y la ha puesto asequible y accesible para aquel que esté interesado, o sea, que el método tiene ya como muy limpio para que cualquiera pueda aplicarlo. Estas son las tres conclusiones. La solución, el método 3A3. ¿Qué es el método 3A3 de manera muy resumida? Pues se trata de hacer construcción por componentes utilizando como técnica acelerada el BIM, es decir, utilizando ese BIM acelerado o ese BIM optimizado y cohesionado por Lean. Este trinomio es el método 3A3. Y con esto vamos a conseguir hacer lo que nosotros denominamos la construcción del siglo XXI, que es básicamente integrar Lean, BIM y construcción por componentes, entendiendo por Lean, para nosotros, dejar de trabajar en silos, evitar hacerlo de manera manual, de manera lineal y secuencial, y por supuesto empezar a trabajar de manera más integrada, es decir, tener unos objetivos comunes, compartidos, e ir a por ellos.
En cuanto al BIM, pues el BIM optimizado, que es como lo hemos llamado nosotros, que es básicamente potenciar mucho esa biblioteca de componentes, trabajar con los fabricantes en la creación de esa biblioteca de componentes para luego poderla integrar en ese producto final de manera organizada y coordinada. A eso, si le sumamos la capacidad que nos dan las tecnologías BIM a día de hoy en el sector, que es la simulación de procesos constructivos, el tema de la planificación, trabajar con la variable precio, con la variable tiempo en tiempo real y tener esa capacidad analítica, pues estaremos hablando de este BIM optimizado. Y luego la construcción por componentes, por supuesto, como técnica de diseño de construcción, que es la que hace que podamos poner en juego un proceso industrializado integrador, ¿no? Todo esto en la construcción por componentes facilita, además, por supuesto, que podamos saltar hacia el tema de la economía circular, que es tan importante, ¿no? El que ha dicho antes Fernando, ¿no? Y luego, como deseo, pues el deseo, y a modo de conclusión, pues que dejemos de hablar de construcción industrializada como fin en sí mismo, que entendamos que la construcción industrializada viene pasando hace muchísimo tiempo, que no se puede convertir en una moda pasajera a la que ahora nos subamos todos de manera, si lo queréis, un poco fría o sin ese conocimiento técnico que ya habéis visto que viene desde el Palacio de Cristal, y empezar a hablar, por supuesto, de lo que nosotros consideramos la construcción del siglo XXI, que creemos que es la integración no solamente de la construcción por componentes, sino además de toda la tecnología, del poder de tecnología que está ya aquí, que ha venido para quedarse al estado de la construcción, y por supuesto la implementación de una filosofía y una cultura Lean, una metodología Lean que permita orientarnos hacia las personas para darle producto a las personas. Bueno, esta es la conclusión. Yo le doy paso a Juan Manuel, porque aquí hemos terminado el webinar. Espero que os haya gustado, que os llevéis todos para casa algo. Y yo creo que es el momento de, bueno, pues de que hagáis, el que quiera, el que le apetezca, que formule alguna pregunta en el chat. La van a filtrar, la filtrará Juan Manuel y con eso, pues, bueno, pues estaremos encantados de contestaros. Y nada, agradeceros a todos, por supuesto, la asistencia al webinar y esperamos que no se haya hecho muy, muy tedioso. Muy bien, muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Bueno, los dos Pablos, Fernando, Miquel, muchas gracias por la presentación. Sí que tenemos algunas preguntas por privado y si os parece, os voy haciendo las preguntas y las voy dirigiendo a cada uno, si os parece, para ir un poquito más. Vale. Nos preguntan que para qué tipo de empresas ofrecemos esto que acabamos de presentar, que si haríamos formación a un estudio de arquitectura. Pablo, ¿cómo lo ves, Pablo? ¿Yo? Pablo Saiz. Vale. Vale, esto va dirigido a todas las empresas del sector de la construcción, ya sean promotoras, ya sean industriales, ya sean constructoras, ya sea project manager, ya sean aparejadores, ya sean arquitectos. Independientemente del tamaño que tenga cada una. Dependiendo un poco del tamaño y la capacidad de inversión, pues también podríamos ver cómo colaborar y también depende del proyecto. Puede llevarse a cabo para proyectos específicos que ya estén en marcha, así como también para poder mejorar los procedimientos de empresas constructoras o industriales que trabajen bajo un sistema. Y sí, estamos preparando formación. En breve os anunciaremos la posibilidad de cursos donde ampliamos todo ese tipo de conocimiento, porque bueno, es una metodología sencilla. En cuanto tienes un poco los conocimientos, todo el mundo lo puede llevar a cabo. Y lo que vemos importante es que la mejora no implica una inversión tecnológica en absoluto grande, sino que con muchos intangibles que no tienen un coste más allá que el esfuerzo de la inteligencia, se pueden ganar muchísima productividad y demás. Entonces, nosotros esto lo hemos aplicado desde a constructoras de pueblo, familiares, albañiles tradicionales que se están convirtiendo en constructoras del siglo XXI, muy enfocadas al tema de Passive House y demás, y lo podemos aplicar también a industriales grandes, a constructoras y promotoras en general. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Recibimos otra pregunta que es que si una empresa ya utiliza BIM, pero no usa ni BIM ni construcción por componentes,
¿cómo se adaptaría esta metodología de trabajo? Es decir, si tiene una de las 3 patas, pero no las 3, ¿cómo se haría? Fernando. Pues igualmente, es decir, de la misma forma que somos capaces o muchas de las empresas van implementando por un lado un BIM, por otro lado Lean, por otro lado construcción industrializada, justamente lo que tratamos de hacer nosotros es, vale, si ya tienes una de las patas que has empezado a trabajar, pues lo que hacemos es unir y conocer muy bien hasta qué punto has llegado ahí y alinear las otras 2 patas para que te ayuden a seguir mejorando y entregar valor a la propia empresa para que mejore sus propios procesos, ¿no? Pero no hay ningún problema, al revés, pues bueno, simplemente como en cualquier caso estudiamos muy bien profundamente siempre la situación actual de dónde se encuentra tanto la empresa como el proyecto, ¿no? Vale. Para luego ofrecerle la mejor información posible. Vale, yo creo que se ha quedado claro, ¿no? Si alguno tiene alguna duda, que nos escriba. Vale, nos preguntan también por aquí que esta metodología que nos presentáis es presencial u online. ¿Es formación? ¿Es asistencia? ¿Qué es? No sé, Miquel, ¿te parece? Sí, bueno, pues después del año que estamos viviendo, yo creo que ya el miedo al online no lo tiene nadie. En principio, no hay una fórmula específica si tiene que ser online o presencial. Nosotros, siempre y cuando pueda ser presencial, proponemos que sea presencial, pero también, por supuesto, tanto la fase 1, que sería la generación de la cadena de valor, las formaciones preferiblemente son online, pero también, o sea, preferiblemente son presenciales, pero también pueden ser, por supuesto, que online, e incluso la fase 3 también se podría hacer online, de igual manera. Es un poco Vale. adaptarse al proyecto y a la situación. Perfecto, muy bien, muy bien. Yo creo que ya hay herramientas no online como para poder trabajar, ¿no? De manera conjunta. Y quizás también por añadir algo más a la parte de si es formación o es consultoría, son un poco las dos cosas. Sí que vamos a abrir una parte de formación que va a ser puramente formativa, pero sí que queremos que la consultoría o nuestro trabajo tenga también no solamente que seamos nosotros los que identifiquemos los procesos, sino que seamos capaces de comunicar y de manera pedagógica una filosofía y una metodología, o sea que va a tener una parte formativa para también que la intención de que las empresas, una vez que conozcan esos procesos, puedan realizar a cabo esas transformaciones de manera autónoma e interiorizada. Vale, muy bien. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué coste tiene? ¿Se trata de un software? No me ha quedado claro. No sé, Pablo Cordero, ¿te animas? Vale, Pablo? bueno, el coste no dependerá, obviamente. O sea, es verdad que hemos trabajado mucho en hacer un producto cerrado, ¿no? Ya que hacemos construcción industrializada, podemos tener un producto cerrado que permita ser fácilmente adquirible, si así lo queréis, por parte de cualquiera. Aquí lo que ha habido es mucho trabajo previo de pulir, con lo cual el producto está ya pulido para adquirirlo rápidamente. Y no se trata ni de un software, ni se trata de una metodología, ni se trata de construcción por componentes. Se trata primeramente de analizar qué se está haciendo, hacia dónde se quiere ir, generar una serie de talleres colaborativos multidisciplinares en los que podamos definir en común dónde está la empresa, cuáles son esos procesos, mapear esos procesos y cocer de manera conjunta ese plan a futuro, ¿no? Es verdad que nos podemos encontrar con empresas que tengan más capacidad en BIM, otras que tengan más capacidad en Lean, otras que lleven más experiencia en construcción por componentes, y el sistema que hemos generado es muy regulable. Es decir, si de repente detectamos que hay más necesidad en BIM, pues tenemos que intensificarlo en BIM. Si vemos que se quiere saltar a construcción por componentes, pues tendremos que intensificar la parte de componentes. Y si vemos que hay intención de mapear esto con filosofía Lean, pues lo haremos. ¿Con esto qué quiero decir? Que es un producto adaptable, pero fácilmente adquirible. Eso tiene que quedar muy claro. Es decir, que queremos humanizar mucho la forma en la que damos nuestro servicio. Queremos que el que quiera a partir de hoy, de este webinar, nos emplace a una reunión one-to-one por Zoom, rápida, pues para comentar. Es decir, que nosotros estamos abiertos a que el que quiera
que nos ponga un email o nos contacte por cualquier vía para hacer esa reunión 1-1 para contar más en detalle qué hacemos y enseñar un poquito más. Es decir, que queremos romper la barrera esa de que esto parezca que es difícil. No, esto es fácil si se va bien acompañado, ¿vale? Muy bien, gracias, Pablo. Yo creo que esta es para Fernando. Y nos preguntan, ¿qué ventajas le aporta Lean a BIM en cuanto al proceso de la construcción? ¿Puede llegar a pensarse que se solapa? Se solapa, entiendo que nos matizan que es en tiempos, que si se solapa en tiempos. Si se solapa en tiempos Lean y BIM. O sea, ¿qué Bueno, ventaja le solapar, como aporta ves, Lean a BIM en cuanto al proceso de la construcción? sí, solapar, como ves, se solapan. Mira, ves aquí los circulitos, aquí se unen en un momento dado y se juntan, ¿no? Y lo que le aporta Lean a BIM es justamente a que la BIM, como hemos visto, pues tiene un potencial realmente muy grande, pero uno de sus potenciales máximos es esa posibilidad de trabajar de forma colaborativa. Cuando hablamos de trabajar de forma colaborativa, no solamente BIM nos va a dirigir a cuál es la mejor forma de colaborar, sino que Lean te va a ofrecer una forma de pensamiento y unos métodos de trabajo en los cuales al final, pues sí, la tecnología te permita colaborar y que estemos hoy aquí, uno en Bilbao, otro en Madrid, otro en Sevilla y otro en Valencia, pues eso nos lo permite la tecnología. Ahora, si no tenemos un método de trabajo en el que colaboramos conjuntamente, hacemos una presentación conjunta, vamos pasando la presentación y nos coordinamos entre las personas, pues por mucha tecnología que tuviéramos, no hubiéramos sido capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Pues un poco sería esto. Yo por sumarle a Fernando, en cuanto a integración Lean-BIM, hay, bajo mi punto de vista, dos factores que son fundamentales. El primero es que en esas sesiones de planificación, tanto en fase de proyecto como en fase de obra, hacerlas con o integradas con un modelo BIM de soporte, ayuda a que las decisiones colaborativas que hay que hacer no se hagan sobre un compendio de documento 2D, sino que se hagan en una primera fase contra un grupo de elementos en 3D en el que podamos visualizar y tener una capacidad analítica mayor de cara a entender entre todos los agentes de qué estamos hablando. Es decir, que cuando hablamos de qué aporta Lean a BIM, realmente, bajo mi punto de vista, un punto de vista muy personal, BIM le aporta a Lean una capacidad analítica mayor, una confianza mayor en la información que se está gestionando y un entendimiento por parte de todas las partes de que estamos hablando de lo mismo, de las mismas cosas. Eso por un lado. Y luego, si lo pensamos en viceversa, de Lean hacia BIM, pues le da sentido a algo que venimos haciendo en el mundo BIM desde hace mucho tiempo, que es el famoso 4D. Es decir, cuando hemos hecho 4D en obras anteriores, en otras obras en las que estamos nosotros, en nuestro caso, nos damos cuenta que sí, que vemos una animación, que vemos una planificación visual donde se ve cómo el edificio crece, que bueno, es muy interesante desde el punto de vista del cliente final, del promotor, del inversor, es muy interesante, pero muchas veces nos hace falta una coherencia de esa planificación, que es lo que te puede dar Lean, ¿vale? Aquí donde está ahora el reto, en lo que se está trabajando en cómo se integra bueno, pues esas tarjetas de esa pool session con un grupo de elementos del objeto, que puede ser a través de un parámetro de identificación único, puede ser a través del GUID, puede ser a través de otra cuestión donde tecnológicamente yo creo que todas las empresas que están en Lean y todas las que están en BIM están mirando cómo aunarse, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho más en el proceso que en la tecnología en este caso, ¿eh? Pero sí he dicho, bueno, no sé si contesto un poco a la pregunta. Vale. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Nos preguntan también, yo creo que esta es para Pablo Saiz, creo. Da la sensación de que la parte más importante de esta evolución se tiene que dar en la fase de diseño. Si esta metodología no se incorpora desde el inicio de diseño, ¿no implica un sobreesfuerzo y un sobrecoste únicamente para las constructoras? Vale, a ver. Partes importantes son todas. Y bueno, y quizá pues lo que bien empieza, bien acaba, ¿no? Entonces, esta metodología se puede integrar en cualquier fase del proyecto, se puede integrar ya incluso a un proyecto ya definido, pero claro, siempre será mucho más potente si se tiene en cuenta desde un inicio y desde la fase de diseño.
La fase de diseño es muy importante, pero no es tan importante como cualquier otra, ¿no? En cuanto a sobrecoste, se tiende a pensar, y muchas veces es una barrera para la construcción industrializada, el pensar que eso es mucho más complicado y que conlleva muchos más sobrecostes y que mejor lo hacemos las cosas como las solíamos hacer habitualmente, que ya sabemos un poco dónde vamos a acabar, ¿no? No, lo que conlleva simplemente es la necesidad de hacer un pequeño esfuerzo en cambiar las rutinas que tenemos establecidas para hacer las cosas. Muchas veces no encontramos el tiempo para cambiar cómo hacemos las cosas y nos encontramos años y años haciendo cosas mal y sin encontrar la manera de mejorarlo. Y lo único que va a implicar es un avance, que esto está dentro de la filosofía Kaizen, que es un avance que implica a todos, es un avance que implica una mejora que implica fundamentalmente a las personas, y son avances de baja inversión económica y alta inversión en materia gris. Entonces, cosas tan sencillas como llevar a cabo una pull session tiene una repercusión brutal en términos de ahorros en las fases finales, ¿no? Implementar una tecnología BIM, pues bueno, quizás sea el coste de las licencias, pero cada vez esperemos que sean mucho más accesibles y que paguemos BIM igual que ahora pagamos Netflix y cosas así. Y luego construir por componentes, no. Y yo creo que también ahí hay que ver las constructoras, todos los que hemos trabajado en el sector, yo ya desde hace 20 años, siempre hemos visto mucha reticencia a cambiar las cosas, ¿no? Las constructoras pues no querían cambiar los tabiques de rasillón por tabiques de isolaminado, y porque querían paredes de verdad y dominar eso como ladrillo, pero ahora ponen a una constructora que haga tabiques de isolaminado a poner rasillón de nuevo, ¿no? O el paso de las tuberías de cobre a las de polietileno reticulado, ¿no? O el del ladrillo a la termoarcilla. Entonces, bueno, somos un poco reacios a los cambios porque pensamos que van a ser a peor o más costosos, pero no, este cambio no implica para nada un sobrecoste a la constructora, sino lo que sobre todo va a conseguir es ahorro y dentro de la metodología Lean unos beneficios que van a ser repartidos entre todos los agentes. Ya no es un ganar o perder, sino que es un win-win en todos los sentidos, ¿no? Muy bien, gracias, Pablo. Y esta yo creo va para Miquel. Miquel, va para ti. En esta fase inicial, ¿habéis enfocado el método a la obra pública o privada? Bueno, yo creo que no está cerrado a ninguna de las dos tipologías. Al final admite, lo bueno sería que se incluya tanto en la obra pública como en la privada. Ahora mismo está habiendo muchos casos de inversiones privadas en las cuales se está trabajando con este tipo de métodos, se está buscando este tipo de métodos, pero también vemos, por lo menos por la parte que nos toca a nosotros, dentro de la parte de BIM, que ya hay parte de iniciativas públicas en las cuales ya se empieza a especificar este tipo de metodologías. Incluso ya hemos visto algunos pliegos en los que ya se empieza a hablar de industrialización y de construcción por componentes, incluso de Lean. O sea que no lo cerramos no simplemente para una tipología o para la otra. Yo creo que alberga cualquiera de las dos posibilidades. Vaya. Muy bien, yo creo que ha quedado claro. Sí. Gracias, Miquel, muy bien. Y no tenemos más preguntas. Hemos tenido una pregunta, más que una pregunta es casi una petición, que si lo estábamos grabando y que si habría posibilidad de revisarlo, personas que están interesadas en que lo vean otras más. Y bueno, sí que tenemos esperado. Nos acaba de entrar una última. Parece las noticias. Hablando de los productos más próximos a esta metodología, ¿a qué tipo de productos, sobre todo vivienda, industria, edificios, modulares, etcétera, está enfocado? Miquel, ya que te tengo aquí. Perdona, que no... Y hablando de productos más próximos a esta metodología, ¿a qué tipo de productos, sobre todo? ¿A vivienda, industria, edificios modulares, etcétera? A ver, bueno, una vez también es un poco lo mismo. O sea, no está indicado ni para vivienda ni para edificios modulares. De hecho, bueno, justo sí que es verdad que el concepto que estamos trabajando es el que no sea cerrado el hecho de que sea industrializar por medio de edificios modulares, sino que se pueda industrializar parcialmente o se pueda construir por componentes parcialmente y se pueda implementar la metodología sin tener que ser puramente módulos. Pero sí que es verdad que esta metodología puede ser válida para construcción de
de residencial en el que es una tipología muy repetitiva, pero incluso puede ser para viviendas residenciales o para hoteles, hospitales, un poco para todo tipo de edificios al final. Yo creo que en general para todo donde requiera de una arquitectura, ¿no? Es decir, que... Sí. Al final lo que intentamos cambiar es un poco el sector, no una franja específica del sector, y yo creo que esto al final es aplicable a todo. Cada caso, por supuesto, tiene su aplicación específica, pero al final el concepto es un poco general, sí. Vale, muy bien. Quizás es verdad que haya algunos sectores que están más avanzados en, digamos, en estos procesos, en estas herramientas y en estas tecnologías, como por ejemplo el sector logístico, ¿vale? El sector logístico lleva trabajando con prefabricador y con industrial hace ya bastante tiempo. Y si vemos toda la inmologística que está desarrollando ahora mismo en España, pues no digo que lo hagan perfecto, pero sí es cierto que tienen un grado de mayor maduración, de integración de metodologías y tecnologías que en los procesos que conocemos ya más de edificación, de temas residenciales, terciarios, etcétera, que no son de logística específicamente, ¿vale? Vale, muy bien. Nos matizaba un poco esta persona que es casi por empezar desde lo más sencillo a lo más complejo, pero en teoría, como habéis contestado, está abierto a todo tipo de edificación. Muy bien, nos preguntan también que quizás uno de los problemas más importantes con la introducción a la construcción por componentes es la falta de mano de obra cualificada. ¿Cómo creéis que se va a adaptar la industria a esta nueva tecnología? A ver, ¿quién se anima de los cuatro? Pues, hombre, yo creo que justamente esta tecnología va a ayudar mucho a ello, ¿no? Es decir, muchos de los problemas de que no haya mano cualificada ahora en el sector, pues viene de que es un sector que es complicado trabajar en él. O sea, pongo un ejemplo, aquí en Valencia lo llamamos yesaires o yeseros, ¿no? Trabajar en obra con frío, mojado, sucio, pues es incómodo. Entonces, ¿a quién le apetece meterse en un sector que trabajas de esta forma tan incómoda? Pues justamente el industrializar todo el proceso va a hacer que esas personas que trabajan ahora mismo en obra puedan estar trabajando en entornos mucho más controlados, cómodos, seguros y generando procesos un poco más sencillos para ellos. Entonces, yo creo justamente que este proceso es una mejora también para los operarios, ¿no? Para los trabajadores. Sí. También, bueno, por hablar un poco de nuestro libro, nosotros, por ejemplo, manejamos un sistema que estamos montando equipos de montadores y la única necesidad que tienes que tener para trabajar aquí es tener hecho el curso de riesgos laborales de la construcción y saber manejar un atornillador de mano. Entonces, y ni siquiera eso, porque te podemos enseñar cómo se utiliza un atornillador de mano en un momento, ¿no? Entonces, Ford decía que cualquiera podía trabajar en su fábrica con una formación de 2 horas. Nosotros pueden trabajar en nuestras obras sin ni siquiera tener ninguna formación. Y eso va a permitir que se pueda incorporar mucha mano de obra a la construcción de manera inmediata sin necesidad de hacer oficios o cursos de especialización o maestrías como la construcción tradicional. Y otra cosa también importante es el hecho de reducir la brecha de género en la construcción. El sector de la construcción es un sector muy masculinizado, excesivamente masculinizado. Las obras, las únicas agentes que empezaron a aparecer por ahí fueron arquitectas o aparejadoras o project manager, pero ningún obrero era mujer. Y gracias a estos sistemas, al trabajar en fábrica, la mujer se va a poder incorporar de una manera mucho más ágil e igualitaria al sector de la construcción. De hecho, las fábricas fueron uno de los lugares donde la mujer encontró un lugar de trabajo valorado y demás en la revolución industrial, haciendo máquinas, herramientas, motores o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente es beneficiarse o dar respuesta a una situación de precariedad de mano de obra cualificada, sino que también es abrir la puerta a un sector de la construcción mucho más amable, como decía Fernando, y a reducir esa brecha de género en la construcción.
como la del alfiler que decías al principio del webinar. Sí, que una mujer, un hombre coge un alfiler, una mujer le pone en la cabeza. No podría haber sido así, ¿no? Un hombre lo afila, una mujer, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Chicos, pues yo creo que Pues perfecto. Vale. Muchas está gracias. todo... Sí, pues recordar eso, lo colgaremos en YouTube, imagino un poco en los canales de cada uno, en canales de Modulab, de Think Productivity, de WiseBuild y demás. O bueno, ya os daremos cómo llegar para poder verlo. Y nada, muchísimas gracias, José Manuel. Por mi parte, muchísimas gracias a los asistentes. Muchas gracias a todos. Pablo Cordero, Pablo Saiz, Miquel Zárate, Fernando Cerveró, muchas gracias de verdad. Creemos que empezamos una nueva etapa en esta metodología y bienvenidos todos. Y muchas gracias a todos los participantes, a todos los inscritos. Hemos tenido 160 inscritos, al final solo creo que unos 70 y algo son los que al final se han conectado, pero creo que muy bien. Muy bien. Muy Pues bien. nada, hasta luego. Muchas gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.